Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos al campo innovador. Directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Finalizamos el mes de enero del 2025 con el episodio final de la saga del maíz mexicano. Este pasado 27 de enero se cumplieron 65 años del hallazgo más importante en la historia natural al encontrarse vestigios antiguos del maíz en México, suceso reconocido por los principales arqueólogos a nivel mundial. La historia comienza con la intervención del arqueólogo etnobotánico Richard Stockton McNeice, nombrado Scotty, que significa escocés. Este personaje nació en 1918 en Nueva York. 20 años después fue campeón de los Guantes de Oro también en ese mismo lugar. En 1940 se gradúa de arqueología en la Universidad de Chicago y es a partir de ese momento que empieza a realizar excavaciones a nivel de colaboración con otros importantes arqueólogos, tanto en Estados Unidos como en China, Perú, Honduras y en nuestro país, donde le esperaban diversas aventuras. Para graduarse de doctor en arqueología, realiza en 1948 excavaciones en Pánuco, Veracruz, encontrando vestigios de una casa hecha de adobe de forma oval que usaban los huastecos del noreste de México en las antigüedades, pero en enero de 1949 encontró tres pequeñas mazorcas de maíz prehistóricas de la raza Naltel en la Cueva de la Perra, así se llama. Estos hallazgos ubicaron a la agricultura del maíz en la línea del tiempo de la historia del hombre en los 2500 años antes de Cristo. Magnitz no estaba del todo conforme. Decía que debía de encontrar restos de maíz ligado a los primeros asentamientos humanos que dieran evidencia de la siembra de plantas, por lo que la búsqueda continuó. Se trasladó a Copán, en Honduras, después a Guatemala. De ahí pasó a México y exploró en Comitán, San Cristóbal de las Casas y en Ocosocuautla, en Chiapas, pero él percibía que el maíz más antiguo estaba en algún otro lugar de México. En 1955, Magnix se reúne con el botánico Paul Malkedor, asesor de la Fundación Rockefeller en el campo experimental Cotazla, Veracruz, quien también era director de Historia Natural en la Universidad de Harvard, quien le sugirió que la búsqueda debería ser en lugares de clima seco y cadenas montañosas, con cuevas y cerca de aguas superficiales, donde creería que podrían estar los restos de maíz y también de actividades pues ya más sedentarias de aquellas poblaciones. Esta sugerencia fue clave más adelante. El botánico Mansgeldorf tenía una idea de dónde podrían encontrarse vestigios de los primeros intentos de la agricultura por los recorridos realizados en las regiones rurales de México en 1941, junto con otros investigadores de las universidades de los Estados Unidos, para establecer el Programa Bilateral de Investigación Agrícola de México y también por la colecta de maíces nativos que realizaron de 1949 a 1951. Este fue el antecedente de lo que vendría a ser el hallazgo etnobotánico más importante de la arqueología y de la génesis de los primeros grupos sedentarios que dieron origen a las culturas de Mesoamérica. Así que el arqueólogo Magnitz, con mayor información, recorre el valle de Oaxaca y la depresión de Guerrero en el río Balsas en 1959. Pues andaba un poco desanimado después de esta búsqueda de 3 años, pero no tenía idea de que estaba a punto de encontrar lo que estaba buscando. Finalizaba el año de 1959 cuando Magnitz visita por primera vez Tehuacán. Un habitante de ahí de Coscatlán, la señorita Berta Martínez, le dice que a 10 kilómetros de Coscatlán existían cuevas de las características que buscaba. Entonces le dijo que si quién lo podía llevar. Entonces el hermano de la señorita Berta le dijo que contactara al guía Pablo para que los llevara a este lugar llamado Cerro Perforado,
en Coscatlán, dentro del Valle de Tehuacán. Un 27 de enero de 1960, el guía y trabajador de campo, don Pablo Bolaños, encuentra debajo de una piedra dentro de esta cueva una mazorca de maíz no mayor a 1 pulgada. Después encuentra otras más y ahí fue el gran hallazgo que Magnís estaba buscando. De estas exploraciones se recuperaron 100,000 ejemplares botánicos. Tan solo 23,000 eran de maíz antiguo. El resto eran calabazas, chiles, frijoles, tomates, aguacates y algodón, lográndose establecer una amplia secuencia cultural sobre el origen y domesticación de especies vegetales. Las exploraciones de Magnitz fueron financiadas por la Fundación Rockefeller, por el Instituto de Arqueología Peabody, museos de historia natural, universidades y también fundaciones nacionales de ciencias, todas norteamericanas. El proyecto Tehuacán convirtió a Magnitz en un ciudadano familiar en Tehuacán y en un hombre famoso en el mundo al encontrar lo que eran en ese momento los vestigios de maíz, calabaza, chiles, frijoles, tomates, aguacate, algodón, perros, pavos y abejas melíferas más antiguos del mundo, llevando el origen de la agricultura 7,000 años atrás en la línea del tiempo. El descubrimiento en la cueva de Coscatlán se considera de la categoría de las cuevas arqueológicas de clase mundial como las de Israel, de Líbano y de Francia. Estos hallazgos fueron importantes tanto como descubrimientos agrícolas como sobre el origen de la vida sedentaria en México, que dio origen a las culturas. Magnitz, después de estar en el proyecto de Tehuacán, hizo exploraciones en el Ártico, Perú, China. Magnitz siempre dijo que los años en Tehuacán fueron los más felices de su vida, tanto así que existe una estatua de él. El 16 de enero del 2001, a 82 años, el indestructible Scotty Magnitz, arqueólogo de este mundo, partió a otra dimensión. Quiero agradecer al cronista de Tehuacán, Juan Manuel Gámez Andrade, su asesoría y el apoyo fotográfico que me envió. Él tuvo la oportunidad de entrevistar a Richard Magnitz en 1999 y esta semana me compartió una foto de 1964 donde el arqueólogo Magnitz le muestra las mazorcas de maíz más antiguas encontradas en Coscatlán a su padre, Daniel Gámez, propietario de un periódico tehuacanero, primer medio que dio a conocer el gran hallazgo de maíz. Juan Manuel, nuestro cronista de Tehuacán, nos está escuchando allá y le agradezco la confianza de haberme compartido esta información y estas fotografías. El verdadero Indiana Jones es Magnitz, el cazador del origen del maíz y de la agricultura mesoamericana. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy, también de la semana y de este primer mes del año. Nos vamos a ir el fin de semana a Tlacotalpan. Vamos a estar con ustedes este lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.